santificarlo. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Dios. No harás labor alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu animal ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Dios. No harás labor alguna, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu animal ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Labor alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu animal ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto Yahweh ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. El día del Shabbat y lo ha santificado. El día del Shabbat y lo ha santificado. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, Elohim nuestro, gracias te damos porque una vez más eres
misericordioso con nosotros y nos permites tener la oportunidad de vivir un Shabbat más en esta tierra. Queremos rogarte que nos acompañes, que puedas dirigir mis palabras para que no sean mías, que sean enteramente tuyas, siempre respaldadas por un escrito está y con comentarios atinados, enfocados al blanco. Bendice a tu pueblo que en este momento puede escucharme. En el momento que vayan a escuchar, que este mensaje pueda servir de inspiración y de instrucción. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, este es el estudio número 6 que hemos titulado o que lleva por título Lecciones desde el desierto. Y a través de estos estudios nosotros vamos a abarcar la historia de nuestro pueblo a través de cada capítulo del libro de Deuteronomio. ¿Qué dijimos que significa Deuteronomio? Deuteronomio significa segunda ley o repaso o repetición de la ley. La palabra deutero significa dos o segundo y nomion ley. Por lo tanto, Deuteronomio significa segunda ley. Bueno, este libro maravilloso, Moisés lo dio como repaso a los israelitas antes de morir, antes de ser llamado por nuestro Elohim. Moisés exhortó a los israelitas a recordar, a guardar su convenio al enseñar las consecuencias de obedecer. Bueno, sería las bendiciones por obedecer y las consecuencias por desobedecer los mandatos de Elohim. A medida que avancemos en el estudio, veremos la importancia de recordar las experiencias espirituales pasadas y vamos a obtener, sin duda, ya estamos obteniendo maravillosas lecciones para nosotros que nos vienen de nuestro pueblo que vivió en el desierto. Vamos a estudiar esta noche el capítulo número 4. Capítulo número 4. Quisiera que me confirmaras que se está escuchando. Me parece que ya la señal se cayó, pero quisiera que me confirmaras si se está escuchando. Por favor. Hermanos, ¿me están escuchando? Sí. Ok, perfecto. Deuteronomio capítulo 4, nos vamos a basar en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, el verso 1. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que Yahweh, Elohim de tus antepasados, te da. Hay una palabra a la cual voy a hacer referencia en este primer verso. Esa palabra a la que hago referencia en este primer verso es la palabra hebrea Shama. Vamos a ver si la colocamos por acá. Ahí está. Traducida al español es escucha. Escucha con atención. Pero ahí es la palabra hebrea Shama, así como aparece en pantalla. Antes de explicar, quiero decirles algo.
Para un cristiano, lo que acabo de leer, este verso número 1, no tiene importancia. ¿Por qué no tiene importancia para un cristiano? Porque claramente dice, ahora Israel escucha con atención. ¿A quién se está refiriendo Moisés? ¿O a quién le está haciendo el llamado Moisés? Al pueblo escogido de Elohim, a Israel. Ahora escucha a Israel. ¿Quién es el que tiene que escuchar? Todo aquel que es hijo de Israel. En este caso, nosotros. Esto nos conviene a nosotros. El cristiano dice, no, esto no es para mí. Esto era para los israelitas. Esto era para todos aquellos que estaban bajo la ley mosaica. Yo ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Es más, el fin de la ley es Cristo. Esto no es para mí. Bueno, eso dice un cristiano, pero un hijo de Israel, cuando viene Moisés y dice, ahora Israel escucha. Muy bien, pues quiero, mis hermanos, que escuchen. Esta palabra Shama, así como está en pantalla, tiene las siguientes traducciones. Oír inteligentemente. ¿Qué es lo que quiere nuestro Elohim? Que oigamos inteligentemente. Ahora Israel, oye inteligentemente. Ahora Israel, pon atención. Ahora Israel, presta oídos. Ahora Israel, discierne lo que te voy a decir. Ahora Israel, presta mucha atención. ¿A qué quiere nuestro Elohim que prestemos mucha atención? El verso lo dice, a los decretos y las ordenanzas que en este caso Moisés estaba a punto de repetir y enseñarle a los hijos de Israel. Y el verso es muy claro porque dice, obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que Yahweh, Elohim de tus antepasados, te da. Muy bien, algunos de ustedes me podrán decir, hermano, ¿qué es un estatuto? ¿Qué es un decreto? Muy bien, estatuto, decreto. ¿Qué es un estatuto y qué es un decreto? Muy bien, pues quiero mencionarles que un estatuto es una norma, es una obligación, es una costumbre. ¿Qué es un estatuto? Es una norma, es una obligación o es una costumbre. ¿Y qué es un decreto? Un decreto es una decisión legal, es una sentencia, es un decreto formal, es una ley divina. No es lo mismo entonces, cuando ustedes encuentren decretos y ordenanzas, tienen que saber que nuestro Elohim está hablando de dos cosas distintas. No son sinónimos estatuto y decreto. Repito, estatuto es una norma, una obligación, una costumbre. Y un decreto es una decisión legal, es una sentencia, es un decreto formal, es una ley divina. ¿Qué es lo que quiere nuestro Elohim entonces? Que prestemos atención, que Shama, que escuchemos inteligentemente, que prestemos atención a sus normas, a sus obligaciones, a sus costumbres, a sus decisiones legales, a sus sentencias, a sus decretos formales, a su santa ley, a su Torah. Muy bien, ya que entendemos que nuestro Elohim quiere que nosotros prestemos mucha atención, ahora vamos a leer el verso 2, Deuteronomio 4:2. No agregues, esto es muy importante, no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo la Torah, hijos? No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Mis hermanos,
Esto que estoy compartiendo es algo muy importante, es vital que lo entendamos. Nosotros no podemos venir a agregarle algo a la Torá porque la Torá es perfecta y tampoco podemos venir a quitarle nada porque no le sobra nada. Todo lo que nuestro Elohim hizo y dio para su pueblo es perfecto. Salmos 19, me viene a la mente Salmos 19, dice, la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Y eso dice Salmos 19. Más adelante vamos a tocar ese verso. Así que a la Torá, mis hermanos, no se le agrega, no se le quita. Eso tiene que tenerlo usted muy presente en su mente para no andar guardando mandamientos de hombres, para no andar prestando atención a inventos de hombres que intentan dar por Torá lo que no es Torá. Voy a estar hablando próximamente de este tema, pero ya que paso por aquí, que estamos cerca de los días, quiero decirles, por ejemplo, que nuestro Elohim tiene 7 festivales, 8 incluyendo el Shabbat semanal. Esos son los Moed, son las festividades, son los tiempos señalados que Él estableció en la Torá. El Shabbat más 7 tiempos señalados más. Cualquier otra festividad por ahí son inventos de hombres. Y estoy diciendo esto particularmente porque en los próximos días viene una festividad que dan como Torá muchas personas. Me refiero a Hanukkah. Hanukkah no es parte de la Torá. Aquí lo dice claramente, no le agregues ni le quites. ¿Para qué le vamos a agregar una festividad? Yahweh no la dio. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos de Yahweh tu Elohim que te doy. ¿Qué dice nuestro Elohim? Sencillo. Lo que te di es perfecto. No necesitas agregar nada y tampoco necesitas quitar porque no le sobra. Lo único que tienes que hacer simplemente es obedecer lo que te doy. ¿Qué significa o qué quiere decir añadir o quitar a lo que Yahweh dio? Vuelvo a repetir, lo que nuestro Elohim dio es perfecto y aparte es completo. ¿Qué es lo que dije? Lo que Elohim dio es perfecto y completo. ¿Cómo podría cualquier ser humano con una visión y un conocimiento limitado alterar las leyes perfectas del Todopoderoso? Imposible. Y sin embargo, lo han hecho. Añadir algo a las leyes las convertiría en una carga. O sea, son tan perfectas que si le agregamos algo, se convierten en carga. Son tan perfectas las leyes de nuestro Elohim que si se les quita algo, estarían incompletas. Así que las leyes debían permanecer, la Torá de nuestro Elohim debía permanecer inalterable. Pretender hacer cambios a la Torá es asumir una posición de autoridad sobre Elohim. Eso es bien importante lo que estoy diciendo. Alterar la Torá de nuestro Elohim es asumir una posición de autoridad por encima de Él. Qué pretencioso, ¿no? Sin embargo, ha sucedido. Yeshua dijo claramente lo siguiente en Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19, nueva traducción viviente. No malinterpreten la razón por la cual he venido. ¿Qué dijo Yeshua? No vayan a malinterpretar la razón por la cual vine. No vine para abolir la Torá de Moisés o los escritos de los profetas. Lo dijo claro.
Él no vino a abolir. ¿Por qué no vino a abolir? Porque su Torah, la Torah de nuestro Elohim, es perfecta. Es perfecta. Y aparte, esa Torah que es perfecta es inalterable y esa Torah es eterna. El hombre, por el contrario, el hombre tiene que andar haciendo enmiendas a las leyes. Se reúnen los parlamentarios, se reúne la asamblea y tienen que hacer la enmienda a la ley tal. ¿Por qué? Porque esa ley en algún momento pudo haber sido útil, pero en la actualidad ya no. Así que hacen enmiendas. Pero nuestro Elohim no necesita hacer enmiendas. Por lo que Él dio, lo dio bien y perfecto. Así que Yeshua dice, no vayan a malinterpretar la razón por la que vine. Yo no vine para abolir la Torah de Moisés o los escritos de los profetas. Eso es bien importante. La ley y los profetas, la Torah y la Teudá. La Torah, ya saben qué es, los 5 primeros libros de la Tanaj, y la Teudá son los testimonios de los profetas. Al contrario, dice Yeshua, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la Torá de Elohim hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y le enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Elohim y las enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Mis hermanos, ¿hay mandamiento insignificante? Nosotros podríamos, en nuestra imperfección humana, decir, es que este es un mandamiento pequeño. Bueno, la perfección de nuestro Elohim está en cada una de sus leyes. Así que nosotros tenemos que asegurarnos de algo. En primer lugar, no quitarle ni agregarle. En segundo lugar, tenemos que guardar, obedecer y enseñar a otros a hacer lo mismo. Si nosotros enseñamos a transgredir o a tratar con desdén la Torá de nuestro Elohim, corremos el riesgo de ser insignificantes para el reino de los cielos. En el tiempo de Yeshua, los líderes religiosos habían convertido la ley en una masa confusa de reglas. Yeshua le dio nuevamente sentido a la comprensión de la Torá, es decir, estaban llevando al pueblo, o mejor dicho, Yeshua estaba llevando al pueblo a que cumpliera el propósito original por lo cual se había dado la Torá. Yeshua jamás habló en contra de la Torá. Lo que Yeshua hizo es hablar en contra de los abusos y los excesos a los que habían sujetado al pueblo al agregarle justamente mandato sobre mandato. Mateo 15, 3 al 9. Vamos a ir a Mateo 15, 3 al 9 y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 15, 3 al 9. Yeshua les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Elohim? ¿Cuál es la acusación que estaba haciendo Yeshua, familia? Que violaban las leyes. ¿Pero por qué estaban violando las leyes, Yaret? No,
Por las tradiciones. Aquí lo acabo de leer. ¿Por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Elohim? ¿Qué estaban poniendo? Tradiciones por encima de los mandamientos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Lo mismo. Hay muchas personas, muchos hermanos sinceros que han abandonado sus iglesias y que salen felices creyendo que ahora sí han encontrado la verdad, pero ¡oh, sorpresa! Resulta que han caído en manos de muchas personas que lo que están enseñando son mandatos de hombres, o están enseñando al pueblo tradiciones por mandamientos, tradiciones por Torá. Nosotros no somos practicantes de judaísmo. Quiero que escuche lo que estoy diciendo. Nosotros no somos practicantes del judaísmo. Nosotros estamos volviendo a las raíces de la emuná de nuestro pueblo. El judaísmo vino después. El cristianismo vino después del judaísmo. Para que se dé cuenta cómo va la cadenita. Nosotros vamos a la raíz, al principio, a la senda antigua. Nos paramos en los caminos, preguntamos por la senda antigua, cuál es el buen camino, y por ese camino vamos. Amén. Por ese camino es que vamos. Y cuando el profeta Jeremías dijo eso, no existía el judaísmo. Para que lo sepan. Así que Yeshua estaba diciéndole a los líderes de la época: ¿por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Elohim? Por ejemplo, Elohim dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sí, pero ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Elohim lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Elohim por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Elohim. Mis hermanos, Yeshua vino a darle el sentido original, el sentido real a la Torá. En tiempos de Yeshua ya habían distorsionado su Torá. ¿Por qué? Porque simplemente pasaron por alto lo que Deuteronomio 4:2 dice, que a la Torá no se le agrega y no se le quita. Les voy a poner un ejemplo. Esto ha pasado desde hace mucho. Es más, desde Génesis, desde Bereshit, vemos este problema. Fíjense que vino nuestro Elohim, vino Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Adonai, y le dijo al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer, excepto del árbol que se encuentra en medio. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Bueno, ¿cuál fue la Torá de ese entonces? No comas. ¿Sí? Bueno, sucede que ustedes creen que Adán transmitió de la misma manera esa Torá que Elohim le había dado. Le agregó un pequeño detalle. Sean observadores,
vayan a verificar mis palabras, no lo traía en la guía del estudio, pero se me vino a la mente, así que ahí va. Resulta que a Eva se le comunicó la Torá de la siguiente forma: no comer y no tocar el árbol. Y para comer Eva del fruto del árbol, obviamente tuvo primero que tocarlo. Adán le comunicó la Torá: no vayas a comer, ni siquiera lo vayas a tocar porque vas a morir. Y Eva vino y tocó el fruto y no se murió. Y como no se murió, se lo comió también. ¿Se dan cuenta? Verifiquen las palabras que les estoy diciendo y van a ver que Adán no transmitió la Torá a Eva como debía ser. La transmitió con un pequeño agregado que al final esa alteración seguramente... Bueno, ya ustedes ya conocen los resultados, no tengo que decirles más, ya conocen los resultados. Pero el hombre siempre haciendo por ahí, queriendo darle pequeños ajustes a la Torá, y la Torá de nuestro Elohim no necesita ajustes. Por eso Yeshua dice: no vayan a malinterpretar por qué vine. Yo no vine para alterar nada, no vine para quitar nada, yo vine para cumplir, y también vine para darles a ustedes el sentido original de las cosas, porque ahora muchos están enseñando mandamiento sobre mandamiento, y lo que han hecho de mi Torá no es una delicia, sino que es una carga. Por siglos, desde el retorno de la cautividad de Babilonia, habían agregado cientos de tradiciones religiosas a las leyes de Elohim. Los fariseos y los maestros de la ley las consideraban todas de igual importancia. ¿Qué habían hecho? Habían elevado las tradiciones al mismo nivel de la Torá de Elohim. Muchas tradiciones no son malas en sí. Ciertas tradiciones religiosas pueden agregar riqueza y significado a la vida, pero no debemos caer en la trampa de dar por sentado que por el hecho de que nuestras tradiciones hayan sido practicadas por años, deben ser promovidas a un nivel sagrado. Voy a poner un ejemplo. A muchos de ustedes, mis hermanos que me escuchan, les han enseñado que el Shabbat se celebra colocando 2 velas y teniendo vino y pan en sus mesas. ¿Sí o no? A ver, quiero que me digan a cuántos de ustedes les han enseñado o han escuchado que el Shabbat se recibe con 2 velas encendidas o 2 candelas encendidas, vino y pan. A ver, quiero ver el chat. Voy a dar tiempo, yo sé que hay un poquito de desfase en cuanto yo digo las cosas y el chat, pero quiero que me contesten. ¿Cuántos practican eso? ¿A cuántos les enseñaron eso? Bueno, ya me van a ir contestando, pero yo sé que a muchos de ustedes les han dado eso como Torá. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Y dónde está en la Torá que el Shabbat se debe recibir de esa manera? No hay Torá que nos indique cómo nosotros vamos a recibir el Shabbat. Ahora, estoy condenando el hecho que ustedes pongan 2 velas, tomen vino y coman pan. ¿Estoy condenando yo ese hecho? No. Esa es una tradición judía que ha sido practicada por siglos y que los judíos consideran que es la manera correcta de recibir el Shabbat. Pero yo quiero decirles que esa es una costumbre, es una tradición. Cada uno de nosotros podemos, escuche lo que voy a decir, cada uno de nosotros podemos recibir el Shabbat de distinta manera y hacer que el Shabbat se vea distinto a los demás días de la semana. Pero el problema es
cuando el hombre viene a condenar a otro, le dice, no, tú estás recibiendo de manera incorrecta el Shabbat, porque el Shabbat se tiene que recibir de esta forma. Si tú no tienes este tipo de candelas, si tú no tienes vino, si tú no tienes pan, estás en pecado. Ese es el problema. Ese es el problema. Y sucede prácticamente en todas las festividades de Elohim. Cuando en su momento hablamos de Teshuvah, ¿se acuerdan cuando hablamos de Teshuvah? Muchos enseñan como regla general que usted tiene que hacer Teshuvah 40 días antes de Yom Kippur, porque eso es así, y si usted no hace Teshuvah 40 días antes, usted se mete en problemas con Elohim y no va a ser alcanzado por la misericordia de Él. ¿Dónde está eso en la Torah? Mis hermanos, Teshuvah se hace todos los días. Todos los días podemos hacer Teshuvah. La Teshuvah ya saben que es más que arrepentimiento, ¿verdad? Bueno. Así que el problema es que muchas tradiciones, como les digo, no son malas en sí. El problema es que las tradiciones, las costumbres, las elevan a un nivel sagrado, tanto como la Torá. La ley de Elohim nunca cambió y no requiere adiciones. Las tradiciones debieran ayudarnos a comprender mejor las leyes de Elohim y no constituirse en leyes en sí mismas. Los líderes religiosos en los tiempos de Yeshua hicieron exactamente eso, elevaron sus propias leyes al mismo nivel de las leyes de Elohim. Y Yeshua, desde luego, que los reprendió por lo que estaban haciendo. Mateo 23, 1 al 4. Mateo 23, 1 al 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 23, 1 al 4. Entonces, Yeshua les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la Torá religiosa o de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la Torá de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Cuál es la denuncia de Yeshua? Hijos, ¿cuál es la denuncia de Yeshua? Que los fariseos estaban aplastando al pueblo con exigencias religiosas insoportables. Habían hecho de la Torá de nuestro Elohim, en lugar de una delicia, una carga insoportable. ¿Se pueden imaginar? Y eso también sucede ahora. ¿Sucede en las raíces hebreas? Sí. Un consejo les voy a dar. Lección del desierto. Si no está en la Torá claramente, es mandamiento de hombres. Si no está en la Torá sin necesidad de interpretación, es tradición y no nos tenemos que sentir mal si no lo hacemos. Las tradiciones de los fariseos y sus interpretaciones y aplicaciones de la ley llegaron a ser tan importantes como la ley misma. Sus leyes no eran tan malas, algunas eran buenas. El problema surgió cuando los líderes religiosos
tomaron las normas hechas por el hombre con tanta seriedad como las leyes del Eterno, al decir a la gente que debían obedecerlas, pero ellos mismos no se incluían. Al obedecer las reglas, no para honrar a Elohim, sino para sobresalir, Yeshua fue que vino a condenarlos y a decirles que eran hipócritas. Así que, mis hermanos, lección del desierto que tiene que quedar grabada a fuego en nuestra mente. La Torah es perfecta. No se le agrega, no se le quita. Vamos a ir al verso 3, Deuteronomio 4, 3 y 4. Recuerden que estamos en el capítulo 4 de Deuteronomio. Ahí es donde nos tenemos que centrar, pero este capítulo nos va marcando la pauta para ir analizando y profundizando en el estudio y sacando todas las lecciones habidas y por haber para nuestro bien. Deuteronomio 4, 3 al 4. Tú viste con tus propios ojos lo que Yahweh te hizo en Baal Peor. Allí, Yahweh tu Elohim destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles a Yahweh su Elohim, todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Mis hermanos, aquí hay otra lección muy clara. ¿Quiénes fueron destruidos? Los que adoraron a Baal. Los que cometieron una gravísima falta que ya vamos a analizar que sucedió en Baal Peor. Todos esos fueron destruidos, fueron castigados, fueron exterminados. Sin embargo, sucede algo, que los que fueron fieles a Elohim están vivos, todavía están vivos. Todos y cada uno de ustedes, dice el relato. Mis hermanos, esta es una lección. Nuestro Elohim destruye al transgresor. Nuestro Elohim destruye al que quebranta su pacto. Pero los que van a seguir vivos son todos aquellos que se mantengan fieles a los mandatos, decretos y ordenanzas de nuestro Elohim. Vamos a ver entonces qué es lo que sucedió en Baal Peor. ¿Por qué nuestro Elohim, nuestro Adonai, se molestó tanto con su pueblo? Vamos a ir a Números capítulo 25, versos 1 al 9. Números 25, 1 al 9. Siempre lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Hago una pregunta, a ver, ¿quién de mis dos hijos, de los tres, ¿de quiénes eran descendientes los moabitas? De Lot. De Lot, correcto. Lot, muy bien. Los moabitas eran descendientes de Lot. Bueno, ¿qué sucedió con algunos hombres israelitas que se contaminaron teniendo relaciones sexuales con estas mujeres de Moab? Verso 2. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Miren la contaminación que sufrieron algunos de nuestros parientes. Se dejaron seducir por las mujeres. Tuvieron relaciones sexuales. Y no solamente eso, sino que después de que cayeron en ese pecado, fueron seducidos a transgredir aún más la Torá, yendo a ofrecer sacrificios a los dioses de Moab.
Ahora, ¿alguno de ustedes sabe quiénes eran los dioses de Moab? Hermanos, hijos, dioses de Moab. Vamos a ver, tengo por aquí el dato, ya se los voy a dar. ¿Era Moloch? Ok. El dios de Moab era Chemosh. ¿Y saben cuáles eran los sacrificios que le presentaban a Chemosh? Eran sacrificios humanos. Entonces, acá dice que israelitas terminaron festejando con ellas y ofreciendo, o los invitaron a los sacrificios que ofrecieron a Chemosh. Rindieron culto a esos dioses de Moab. ¡Qué terrible! De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual obviamente encendió el enojo de Yahweh contra su pueblo. Entonces, Yahweh le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas. Bueno, perdón, me voy a quedar acá porque hay una lección que estoy pasando por alto. Perdón, hay una lección que estoy pasando por alto. La lección es la siguiente, antes de seguir. La transgresión de un mandato nos lleva a la transgresión de otro, y es como que se convierte en un efecto dominó. Así le llaman, un efecto dominó. Los hombres de Israel primero tuvieron relaciones. Después de las relaciones fueron invitados al sacrificio a esas deidades paganas, esos dioses paganos, y terminaron adorando. Nosotros no podemos descuidarnos, así como a la Torá no se le agrega, bueno, a la Torá no se le agrega ni se le quita, ya lo vimos, pero también tiene que ser en la práctica en nuestra vida. Nosotros no podemos decir esto sí, esto no, esto lo guardo, esto no. Se dan cuenta que también tiene otra aplicación. La Torá se tiene que guardar como debe ser, ¿sí? No podemos andar nosotros seleccionando qué sí y qué no. Algunos me pueden decir, hermano, pero hay muchas cosas en la Torá que no entiendo, hay muchos mandatos que no entiendo, qué sí está aplicable y qué no está aplicable. Yo les voy a decir en este momento que todo lo que tiene que ver en cuanto a leyes ceremoniales, en este momento nosotros no podemos practicarlas. Todo lo que está involucrado con leyes ceremoniales no se puede practicar. Ahora, algunas personas han interpretado que como no se pueden practicar las leyes ceremoniales, entonces tampoco se pueden practicar las festividades de Elohim, porque las festividades, dicen, están ligadas a las ceremonias, y yo quiero decirles que no es así. Que antes de que existieran las ceremonias, ya existían los Moed de Elohim, los tiempos señalados de Elohim. Así que ese argumento no es válido. Pero mis hermanos, así como a la Torá no se le agrega, no se le quita, nosotros no podemos andar seleccionando que sí y que no. O esto me parece que no, esto me parece que sí. Hay que pedirle mucho discernimiento a nuestro Elohim. Y mis hermanos, yo no sé si nos va a dar tiempo. En el pasado, con un pequeño grupo de hermanos que me reunía antes a estudiar con ellos a través de Skype, en algún momento hasta analizamos lo que muchos llaman que dicen son 613 los mandamientos de Elohim que están en la Torá, y analizamos los 613. ¿Ustedes creen que son 613? ¿Quién les enseñó eso?
Ya los analizaron. Ya se dieron cuenta si son 613 o son menos. Bueno, mis hermanos, es una tarea que tenemos que hacer. Bueno, voy a retomar la lectura porque estaba pasando por alto el comentario que acabo de hacer. Voy al verso 3. Así que después de adorar a los dioses de Moab, nuestro Elohim se enojó muchísimo con su pueblo. Entonces le dictó Yahweh a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos. ¿Qué dijo Yahweh? Deténlos y ejecútalos delante de Yahweh a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarle la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. Verso 6. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, fíjense lo que sucedió. Quiero que presten atención a lo que sucedió. ¿Qué estaba haciendo un sector del pueblo? Estaba llorando frente a la entrada del tabernáculo. Quiero que imaginen esa escena. Por un lado estaban los que estaban afligidos por lo que estaba sucediendo, los que estaban ahí temblando de miedo ante la presencia de Elohim enfrente de su tabernáculo, los que sintieron miedo por las abominaciones que se estaban cometiendo en el campamento. Quiero que imaginen esa escena. Y de repente, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Miren, mientras estaban ahí llorando un sector enfrente del tabernáculo, viene un cínico en franca rebeldía, desafiando a nuestro Elohim, y pasa enfrente de todos, incluido Moisés, siervo de Elohim, vocero de Elohim, pasa en medio con una madianita y la mete a su carpa para ir a fornicar con ella. Verso 7. Cuando Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fines atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000. Qué tremendo. Miren, mis hermanos, no hay nada peor que convertirse en un rebelde. Hay un verso que no traigo, pero lo voy a localizar en este momento. Hay un verso que quiero compartir. Se encuentra en 1 de Samuel 15:23. 1 de Samuel 15:23, y se los voy a leer en la nueva versión de la Biblia americana. Creo que es así. Bueno, dice lo siguiente. 1 de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Eso dice esta versión. Hay otra que dice, la versión, no me la sé. Bueno, la Reina Valera contemporánea dice, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Y hay otra versión que dice que la rebeldía es peor que la hechicería. Eso dice 1 de Samuel 15:23, que la rebeldía es peor que la hechicería. Aquí pueden ver ustedes, mis hermanos,
a la condición que puede llegar un ser humano después de tener todo el conocimiento de la Torá. Aquí hay una gran lección del desierto para nosotros, mis hermanos. Escuchen lo que voy a decir con mucha atención. Nuestro Elohim ha sido misericordioso con nosotros. Si usted está escuchando este mensaje, ha sido misericordioso con nosotros, ¿sí o no? Porque nosotros vivíamos en idolatría. Porque nosotros adorábamos de manera incorrecta. Porque nosotros creíamos que sabíamos lo que aquí estaba escrito y dábamos por palabra de Dios todas y cada una de las palabras de este libro, y no es así. Él vino a abrir nuestro entendimiento para mostrarnos su Torá por encima de todo. Hay muchas cosas que están en la Biblia que no son inspiradas. No es el tema de esta ocasión, pero les siembro a ustedes esa espinita. Mis hermanos, todo lo que está escrito en este libro, llamado Biblia, tiene que ser pesado y tiene que ser comparado con la ley y los profetas, con la Torá y los profetas. Sobre todo, el mal llamado Nuevo Testamento. Pero igual, no es el tema. Pero, ¿por qué les estoy diciendo que nuestro Elohim ha sido misericordioso? Porque nos abrió el entendimiento, nos hizo comprender que en el lugar donde estábamos creyendo servirle, no le estábamos sirviendo. Nos sacó del cristianismo, nos sacó de la iglesia en donde estábamos atados como manojos listos para ser lanzados al fuego. Nos ha hecho entender cuál es nuestra identidad. Nuestro Elohim, nuestro Adonai, no tiene una iglesia en esta tierra. Nuestro Adonai lo que tiene es un pueblo, e Israel jamás ha dejado de ser su pueblo. Nos hizo entender eso. Algunos de nosotros tenemos la certeza de que llevamos sangre de Israel. Algunos otros todavía lo están dudando. Yo tengo la certeza, la plena convicción de que así es. Tengo sangre israelita. Soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tengo esa certeza. Eso me lo hizo entender mi Elohim. Pero ¿qué pasaría si yo, en este momento, con toda la misericordia, con todo el amor que mi Elohim ha tenido conmigo, qué pasaría si yo en este momento me rebelo? ¿Sabe qué pasa? Cuando una persona se rebela a las leyes de Elohim, se convierte en un cínico. Y si no, vean a este israelita. En buen mexicano, podría decirse que a este israelita le valió. ¿Sí? No le importó nada. Que ahí estaba Moisés, no importa. Que ahí estaba el pueblo, no importa. Enfrente de todos, enfrente de sacerdotes, enfrente de los líderes, enfrente de los jueces, con una rebeldía que daba miedo, se metió a fornicar en su tienda de campaña con una moabita. ¿Acaso no era un israelita? ¿Acaso no había escuchado la Torá de Elohim en Shavuot, en el monte Sinaí? ¿Acaso no había atravesado el Mar Rojo? ¿Acaso no había visto cómo Yahweh, con brazo fuerte y a punta de plagas, había sacado a su pueblo de Egipto? Bueno, pues ese mismo israelita se volvió un cínico
Y mis hermanos, aquí hay una lección del desierto para nosotros. Si Yahweh nos abrió el entendimiento, mis hermanos, que sea para salvación, que sea para alcanzar el objetivo, que sea para regresar a casa, para que no seamos nosotros de aquellos que van quedando muertos en el desierto a causa de sus rebeliones. No podemos ser iguales. Mis hermanos, en este camino que hemos emprendido, quiero que sepan todos que no hay tregua, no hay descanso. Tenemos que hacer las cosas bien. ¿Sí o no? Tenemos que hacer las cosas bien. Si no, corremos el riesgo de ser como este israelita rebelde. Triste la condición de este israelita que lo llevó a que le valiera todo, a que no le importara nada ni nadie para cometer su pecado. Pero aquí vemos el fin. Este es el fin de todos los transgresores. ¿Cuál es el fin de los transgresores, hijo? El fin de los transgresores, Yared. La muerte. La muerte. Muy bien. Sigamos adelante. Ya vimos lo que pasó en Baal Peor. Terrible, 24,000 personas fueron azotadas por una plaga de nuestro Elohim hasta que Fines le puso fin. O Finés, ¿verdad? Finés es más correcto. Hasta que Finés le puso fin. Volvamos a Deuteronomio. Ahora vamos al verso 5 al 8 del capítulo 4. Quiero saber si me van siguiendo en el estudio. Quiero saber si me van siguiendo los hermanos. Quiero saber si van siguiendo el estudio. Creo que se cortó. Se cortó, ¿ah? Versos 5 al 8. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó Yahweh mi Elohim, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que Yahweh, nuestro Elohim, está cerca de nosotros cada vez que le invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Es una pregunta. Moisés resaltó que la fiel observancia de la Torá dada por nuestro Elohim elevaría el carácter del pueblo, haciéndolos más inteligentes y sobre todo más sabios. Y en efecto, así sucedió. Porque a pesar de que el mundo pagano en general ridiculizaba a los hebreos, a los israelitas, algunos de los filósofos más eminentes expresaron la más alta admiración del principio fundamental de la religión hebrea. Y muchos legisladores paganos se apropiaron de algunas leyes de la constitución de nuestro pueblo de Israel. Mis hermanos, ¿qué es lo que sucede con un israelita que seguía al pie de la letra la Torá de Elohim? ¿Qué sucedía? ¿Era qué? Más sabio, era más inteligente, era más distinguido. Un israelita se distinguía
frente a cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. ¿Con cuánta razón encontramos lo que dice Salmos 119, 98 al 100 en la Nueva Traducción Viviente? Salmos 119, 98 al verso 100. Dice ahí: tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. ¿Qué dice? Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. ¿Y qué dice en la Torá? En la Torá dice que si se seguía al pie de la letra los mandatos de nuestro Elohim, la Torá de nuestro Elohim, cualquier israelita se iba a dar a conocer por su sabiduría y su inteligencia. Por eso dice aquí, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Claro, es verdad lo que dijo Moisés, lo que Yahweh le inspiró a Moisés. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Aquí estamos viendo el testimonio de alguien que lo hizo. ¿Sí? En la Torá vemos cómo dice, si lo sigues al pie de la letra, te vas a dar a conocer por tu inteligencia, por tu sabiduría, delante de todas las naciones. Y aquí estamos viendo el claro ejemplo, el testimonio de alguien que lo aplicó, lo consiguió y testificó. Salmos 19:7, en la versión textual, dice: la ley de Yahweh es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, hace sabio al sencillo. Y quiero mencionarles que me fui al diccionario hebreo a analizar la palabra hebrea petit. Vamos a ver dónde está. Aquí está. La palabra hebrea petit que aparece en pantalla en este momento. Cuando se tradujo al español, se tradujo como sencillo. Dice que el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero saben que esta palabra petit, así como la ven en pantalla, también tiene la traducción de tonto, es decir, que hace sabio al tonto, hace sabio al ignorante, hace sabio al sencillo, hace sabio al simple. Eso es lo que hace la Torá de nuestro Elohim. Tiene la capacidad de elevar nuestra mente, de elevar nuestras capacidades, de elevar nuestra percepción, de elevar nuestro sentido de responsabilidad y también de elevar nuestro sentido de justicia. Eso es lo que hace la Torá de nuestro Elohim. Por lo tanto, quiero declarar lo siguiente. Muchas personas pueden ser muy inteligentes en esta vida. Y quiero que no vayan a confundir inteligencia con sabiduría. Porque yo he conocido en la vida muchas personas muy inteligentes. Hay personas que son inteligentes para jugar un juego de mesa como el ajedrez. Hay personas que son muy inteligentes para entender matemáticas, saben de álgebra, saben de cálculo diferencial, de cálculo integral y saben de todo lo habido y por haber del álgebra de Baldor. Buenísimos en matemáticas. Hay otros que son muy buenos en ciencia, inteligentísimos en ciencia, en química. Se saben todo, toda la tabla periódica de los elementos con todas las fórmulas habidas y por haber. Increíblemente hay muchas personas inteligentes. Pero no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Porque quiero decirles que no hay sabiduría para el que ignora la Torá de Elohim. ¿Me escucharon? No hay sabiduría para el que ignora la Torá de nuestro Elohim. Jeremías 8:9, versión textual.
Jeremías 8:9. Jeremías 8:9. Mire lo que dice. ¿Por qué yo declaré que no hay sabiduría para el que ignora la Torá? ¿Por qué lo declaro? Por lo siguiente. Los sabios están avergonzados. Yo podría poner ahí entre comillas, los sabios están avergonzados. Están turbados, atrapados. Rechazaron con desprecio la palabra de Yahweh. ¿Qué sabiduría, pues, podrá haber en ellos? ¿Se dan cuenta? ¿Qué sabiduría puede haber en una persona que rechazó la Torá de Elohim? ¿Qué sabiduría? No hay. Y si lo hay, no podríamos llamarle sabiduría. Podríamos llamarle un conocimiento para perdición. Así que no hay sabiduría en todos aquellos que desprecian la Torá de nuestro Elohim. Seguimos analizando lo que acabo de leer. Es que está impactante cómo dice que todo aquel que sigue al pie de la letra los mandatos de Elohim es más sabio e inteligente que cualquier otra persona de otra nación. Pero aparte, lo que es la fidelidad, lo que es la obediencia a la Torá de Elohim, hace algo maravilloso. ¿Saben qué es lo maravilloso de todo esto? Se los voy a decir. Es más, lo voy a repetir porque es una pregunta. ¿Qué gran nación tiene un Dios o un Elohim que esté tan cerca de ellos de la manera que Yahweh, nuestro Elohim, está cerca de nosotros cada vez que le invocamos? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros somos fieles, ¿me escuchan, familia? Eso es bien importante. Hijos, por favor, presten atención. Lo digo por ustedes porque están aquí en primera línea y esto es Torah, muy importante, que no me voy a cansar de repetirlos. La obediencia a la Torah, hay una virtud maravillosa en obedecer, es que nuestro Elohim esté cerca de nosotros y que esté atento su oído a nuestras oraciones. En Proverbios hay un verso que igual no lo tengo aquí en la guía del estudio, pero el verso dice que el que aparta su oído para escuchar la Torá de Elohim hasta su oración es abominable. Conjuga perfectamente con la pregunta: ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que Yahweh, nuestro Elohim, está cerca de nosotros cada vez que le invocamos? Es maravilloso saber que nuestro Elohim está cerca de todos aquellos que obedecen sus mandatos. Este no es un privilegio de desobedientes ni de rebeldes. Este es un privilegio de fieles. Vamos a enumerar los dos privilegios. La prontitud de Yahweh para oír y ayudar a su pueblo en todo momento, a su pueblo obediente. Y la excelencia en la cual eran instruidos al recibir decretos y ordenanzas tan justas e imparciales. Qué tremendos privilegios de Israel. Y esos privilegios son nuestros. Estos privilegios no son privilegios de un cristiano. Estos son privilegios de un israelita. Porque el cristiano rápidamente reacciona y dice: no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por fe. Y de esa manera se lavan las manos y no obedecen y pasan por alto la Torá de Elohim. Pero para nosotros sí tiene significado. Así que, mis hermanos, un privilegio para todo fiel a la Torá de Elohim es la certeza de la cercanía de nuestro Elohim con cada uno de nosotros y que sus oídos estén atentos a lo que le pedimos. ¿Saben por qué? Porque también la Torá, como nos hace sabios, también nos va a enseñar a pedir correctamente. Porque mientras no hay Torá en nuestra vida, pedimos cada barbaridad.
pedimos mal, pero la Torah nos hace sabios. Entonces la Torah nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de nuestro Elohim. ¿Sí? Bueno, verso 9, Deuteronomio 4:9. Seguimos analizando, vamos a llegar hasta el verso 14 en esta parte, hasta el verso 14. 4:9. Siempre estamos en la Nueva Traducción Viviente. Pero cuidado, ¿qué dice? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Miren, se está haciendo hincapié en este verso para que el pueblo nunca olvidara lo que había visto. ¿Sí? Para que el pueblo no pasara por alto todas las manifestaciones de poder que Yahweh había dado a favor de su pueblo. Cualquiera de nosotros podría decir, pero hermano, ¿y nosotros qué hemos visto? Ellos vieron la protección en las plagas, ellos vieron agua que brotaba de la roca, ellos comieron del maná de los cielos, ellos, ¿y nosotros qué hemos visto? Hermanos míos, han sucedido también milagros en nuestra vida. Solamente echemos un vistazo a lo que éramos algunos años atrás y dónde estábamos. Solamente échele un vistazo al nivel de ignorancia que teníamos antes y al conocimiento que tenemos hoy. Y se podrá dar cuenta usted que también han sucedido milagros en nuestra vida en la actualidad. Y no podemos ser ingratos. Por lo tanto, este consejo es otra lección del desierto para nosotros. Tenemos que asegurarnos, así como los israelitas en el desierto tenían que asegurarse de nunca olvidar lo que habían visto con sus propios ojos, nosotros tampoco tenemos que olvidar lo que éramos antes y lo que somos hoy. Que no se borre nunca de tu mente las cosas que viviste, dice acá, pues que no se borre nunca de nuestra mente del fango de donde nos sacó el Elohim de Israel. Y aparte dice, asegúrate de transmitir a tus hijos y a tus nietos. Eso quiere decir que al final, escúchenme bien, al final no todos iban a ser testigos visuales, muchos iban a ser oídos, iban a creer por el testimonio de sus padres. Y de generación en generación se iba a transmitir ese conocimiento. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento? Que aquí tenemos nosotros Deuteronomio escrito por puño y letra de Moisés y estamos nosotros leyendo, escudriñando lo que en el pasado Elohim hizo con su pueblo. Y como hijos estamos absorbiendo y creyendo en todo ese maravilloso conocimiento. ¿Lo entendimos? Padres, hay que transmitir a nuestros hijos. Y bueno, yo no tengo nietos todavía, y todavía me falta varios años para que pueda haber alguno. Bueno, vamos a ver algo importante. Pero aquí hay nietos, ¿no? Aquí hay nietos. Y hay abuelos que están escuchando. Hay abuelos que están escuchando. Bueno. Voy a sacar otra lección del desierto importante para todos nosotros. Y le he llamado el método infalible de Yahweh que todo padre debe saber y practicar. ¿Qué acabo de decir? Lo que vamos a leer es una gran lección, pero es el método infalible de Yahweh que todo padre debe saber y practicar. Ahí va. Deuteronomio 6, 6 al 7. Porque dice aquí,
Asegúrate de que no olvides lo que viste con tus propios ojos, que nunca se te borren las experiencias que has vivido mientras vivas, y asegúrate de transmitir todo ese conocimiento, toda esa experiencia a tus hijos. Bueno, vamos a ver ese método de Yahweh. Deuteronomio 6:6 al 7, 6:6 al 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que te entrego hoy. Y dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11:18 al 19 dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Les leí estos dos pasajes. Este es el método de Yahweh, método infalible de Yahweh para grabar verdades eternas en el corazón de todas las generaciones y que todo padre debe de saber y practicar. Vamos a enumerar lo que acabo de leer en estos dos pasajes de Deuteronomio. El método es así. En primer lugar, cuando hemos conocido la Torá de Elohim y cuando nuestro Elohim, por misericordia, ha abierto nuestro entendimiento, tenemos que comprometernos. Aquel que tuvo el privilegio de que se le abriera el entendimiento, tiene que comprometerse de todo corazón a cumplir los mandatos que Yahweh nos ha revelado. Es lo primero. Método infalible de Yahweh. Nadie va a avanzar si no se compromete. Nos comprometemos. Los padres tenemos que comprometernos. Ese compromiso se refleja en ser ejemplo. En otras palabras, tenemos que ser un testimonio vivo de fidelidad y obediencia. Nadie puede decir que está comprometido si no practica, ¿sí o no? Nadie puede manifestar compromiso si no es un testimonio vivo de obediencia. Así que, como parte de este método, compromiso. ¿Quién se compromete? El Padre. ¿Cómo se compromete? Siendo ejemplo vivo de fidelidad y obediencia. Una vez que ya nos comprometimos como padres, la segunda cosa que tenemos que hacer es repite la Torá a tus hijos. La Torá está compuesta por mandatos, decretos y ordenanzas. Repite la Torá. No te canses. No te canses, hermano, hermana. Debemos ser constantes. Y la repetición es tanto teórica como práctica. ¿No? Ahora, cuando dice, átalas a tus manos, muchos entendieron que tenían que atarse algo acá, y como tradición se colocaron tejilín. ¿Cómo? Tefilín, ¿va? Tefilín. Si me estoy equivocando, discúlpenme. De tradiciones soy muy poco. Yo soy de Torah. Pero dice ahí, átalas a tus manos, y se estaban colocando algo ahí atado a la mano. No, no es eso. Átalas a tus manos es acción, señores. Acción. La mano es acción. Átalas a tu mano y llévalas sobre la frente para recordarlas. No se puede llevar en la frente. Yo no me puedo poner aquí la tablet y llevarla acá. Y aquí tengo la Torá. No puedo llevar la tablet en la cabeza. No, tengo que tener conocimiento. La mano es acción, la frente es conocimiento. Cuando dice átalas a tus manos es practícalas. Y llévalas sobre la frente es ten presente el conocimiento en todo momento para aplicarlo. Método de Yahweh. Primero es, repito, compromiso. De todo corazón
a la obediencia. Luego tenemos que repetir a nuestros hijos la Torá. No tenemos que cansarnos de hacerlo. Y en la repetición tenemos que poner tanto la acción como el conocimiento, la teoría como la práctica. Y lo cuarto es que tenemos que aprovechar toda oportunidad habida y por haber en la vida cotidiana para aplicar la Torá. Por eso tenemos que dar Torá en las conversaciones, cuando vamos por el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Es más, la vida de un israelita es Torá. La Torá no es una carga para un israelita. La Torá es un estilo de vida. Escuche, la Torá no es una carga para un israelita. La Torá es un estilo de vida. Es un deleite. Ahora, hay una forma de repetición que es hacer de la Torá canción. Escuche. Hay una forma de repetición que es hacer de la Torá canción. ¿Qué es eso? Deuteronomios 31:19 dice, por lo tanto escribe, fíjense lo que le dice Yahweh a Moisés, por lo tanto escribe este canto y enséñalo a los israelitas, ayúdalos a que lo aprendan para que sirva de testimonio contra ellos. ¿Saben? En Camino Kadosh tenemos mucha música. Música de las Escrituras. Tenemos mucha Torá hecha canción. Y es una manera de repetir un escrito está y una manera práctica, sencilla de aprender verdades maravillosas. Eso lo tenemos aquí en Camino Kadosh. Hay un canal completito de música basada en Torá de nuestro Elohim, basada en el testimonio de los profetas. Hay mucha música maravillosa que Él nos permitió hacer en un momento y es parte de la repetición que nosotros podemos estar haciendo constantemente por el camino. ¿Por qué? Usted viene, baja un canto, lo graba en un CD, y si tiene vehículo, va por todo el camino cantando. Por todo el camino va cantando y va cantando, se va gozando, va repitiendo verdades maravillosas. Miren mis hermanos, nosotros nos sabemos el Salmo 119, de principio a fin. ¿Por qué? Porque lo cantamos. Maravilloso, maravilloso. Así que mis hermanos, eso que les estoy diciendo no es promoción, es una realidad. Aproveche toda la música que tenemos, que es gratuita. Cuando estábamos allá del otro lado, cuando éramos cristianos, ahí andábamos comprando los discos de todos los cantantes cristianos por ahí, y no nos importaba cuánto costaba el disco, lo comprábamos porque me gustaba. Y estábamos haciendo ricos a personas que se estaban lucrando de la música. Incluso yo fui uno de ellos. Yo grabé discos en su momento y vendí mis discos, vendí mi música. De alguna manera yo fui parte de ese sistema hasta que el Elohim de Abraham me rescató de ahí, me hizo comprender las cosas de otra manera, en el sentido real. Y ahora todo lo que hay y la música que Él me ha permitido hacer está gratis. Obviamente nuestro Elohim siempre pone instrumentos porque para hacer lo que algunos años atrás hice, ahorita viene siendo prácticamente imposible, pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Eso también está escrito. Bueno, vamos al verso 10 del capítulo 4, ya vamos terminando. Verso 10, hijo, verso 10. Dice Deuteronomio 4:10, jamás te olvides del día que estuviste ante Yahweh tu Elohim en el monte Sinaí. ¿Por qué creen que dice eso
este verso. Jamás te olvides del día que estuviste ante Yahweh tu Elohim en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo los instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñaré a sus hijos que también me teman. Dice, no te olvides del día que estuviste ahí. ¿Qué día es, hijos? ¿Qué día fue ese? El día Shavuot, correcto, Shavuot. Ahora, ¿por qué dice el verso 10, jamás te olvides del día que estuviste ante Yahweh tu Elohim en el monte Sinaí? Porque ese día se dieron las condiciones del pacto. Ese día nuestro Elohim, con voz audible, dio sus mandamientos desde el monte Sinaí. Fue en Shavuot. No por nada, Shavuot es parte de los tiempos señalados de nuestro Elohim. Hay un tiempo específico en el año en que nosotros agradecemos profundamente que nuestro Elohim tuvo a bien revelar su justicia a través de sus leyes en el monte Sinaí. Ahora, por eso es importante las festividades de Elohim. Las festividades de Elohim nos van, los tiempos señalados de Elohim, lo que está en Levítico 23, nos viene indicando a nosotros nuestra historia, todo lo que tenemos que ir recordando año tras año, repitiendo año tras año. El método de nuestro Elohim es la repetición constante de su Torah. Termina un año, el próximo año otro ciclo. Lo mismo, no te canses de hacerlo, porque eso es bueno, porque el recordar nos conecta con nuestra historia. Pero ¿qué pasa con aquel que no respeta los festivales de Elohim, que no respeta los tiempos señalados? ¿Qué pasa? No tiene la oportunidad de recordar, no tiene la oportunidad de conectarse, de identificarse, de sentirse parte. No tiene esa posibilidad, no tiene esa bendición. En ese día, Shavuot, desde temprano vinieron truenos y relámpagos en la montaña y una espesa niebla, así como el sonido de una trompeta, de un shofar que estremeció al pueblo, y la cima de la montaña se cubrió con fuego y humo. Eso no tenemos que olvidarlo. Y en medio de todo eso se escuchó la voz de nuestro Elohim hablándole directamente a su pueblo. No se olvide, que no se olvide nunca eso. Deuteronomio 9:10 dice, Yahweh me dio las 2 tablas en las que Elohim había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado desde en medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte. Mis hermanos, cuán importantes son las festividades de nuestro Elohim. Vamos a terminar las lecciones del desierto de este día, leyendo los últimos versos hasta el verso 14. Obviamente no vamos a terminar el capítulo es un capítulo largo, que nos puede llevar otras 2 partes quizás. Pero mire lo que dice Deuteronomio 4:11 al 14. Ustedes se acercaron, siempre hablando de Shavuot, del día en que el pueblo estuvo frente a Elohim. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y una densa oscuridad. Entonces Yahweh les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto. ¿Qué sucedió en Shavuot? Él proclamó su pacto, y nuestro Elohim nos dice, no se olviden de ese día, no se olviden del pacto que hice con ustedes. Si me obedecen y cumplen mi pacto, dice Éxodo 19:6, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. No se olviden del pacto. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran.
Fue en esa ocasión que Yahweh me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. ¿Dónde se guardaban o dónde se iban a guardar los mandamientos de Elohim? ¿Se iban a guardar en la tierra prometida o a partir del momento en que se recibieron? Pues yo les quiero decir que ya venían desde antes, ¿eh? Los mandatos de Elohim venían desde antes, pero la primera vez que se le entregaba escrito al pueblo fue en esa ocasión. Yahweh lo quiso así. Mis hermanos, ha sido una bendición poder compartir con ustedes este estudio número 6 de las lecciones desde el desierto que abarcan el capítulo 4 del verso 1 al verso 14. Espero que lo que hayamos estudiado en esta oportunidad haya sido de mucha bendición y puedan sacar ustedes muchas lecciones personales que les puedan ayudar a seguir adelante en fidelidad, en obediencia a nuestro Elohim. Porque recuerden que nuestro Elohim está cerca, muy cerca, y sus oídos están atentos al clamor de todos los que fielmente le obedecen. Y como padres, repito, seamos constantes y no nos cansemos de instruir a nuestros hijos. Porque qué triste es cuando los hijos ya no quieren obedecer, cuando ya están mayores, ¿verdad? Hay que empezar temprano. El que empieza temprano su labor, pues tiene mayores condiciones para alcanzar el éxito. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en este estudio. Vamos a terminar con una oración y vamos a darle gracias a nuestro Elohim porque nos prestó la vida y la salud para poder compartir. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, muy agradecidos estamos contigo por habernos dado esta instrucción. Sin duda es maravilloso poder entender tu Torah y poder compartir con un grupo pequeño, pero que es parte de tu remanente. Dirige a tu pueblo hacia la fidelidad y hacia la verdad. No permitas que ninguno de los tuyos se extravíe. En el nombre de Yeshua agradecemos todo. Amén. Nos escuchamos en el siguiente estudio de las lecciones desde el desierto. Shalom a todos mis hermanos.